Y ya estamos de regreso aquí en Que Yabeco Responde. Y como les decíamos, tenemos el día de hoy a un invitado que es Germán Helera, director de Digital Bricks, que nos va a hablar acerca de estas nuevas aplicaciones en la tecnología que se está usando en Que Yabeco para crear más que todo una minería mucho más sostenible, mucho más responsable. Para ello, pues sabemos pues que la minería es un sector muy tradicional y también de riesgo, no solamente para sus trabajadores y para el medio ambiente que lo rodea, pero para ellos, sin embargo, es una actividad que se encuentra dentro de lo que se puede llamar transformación digital, y que Yabeco lo está en ese camino. Para ello vamos a tener a Germán Helera, a quien le damos la bienvenida, que nos va a poder contar mayor información sobre ello. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenido a Que Yabeco Responde. ¿Qué tal? Muchas gracias, Milagros, por la invitación y encantado de participar en esta emisión. Gracias a ti, Germán, por tu tiempo en este programa. Germán, el uso de nuevas tecnologías para desarrollar una minería eficiente y sostenible está en auge, y el Perú forma parte, de hecho, de esta transformación digital con precisamente Que Yabeco. ¿Podrías explicarnos a qué nos referimos cuando hablamos de una mina digital? Sí, claro que sí. Cuando hablamos de una mina digital, definitivamente nos estamos haciendo referencia a varias tecnologías exponenciales que se tienen que utilizar ya sea en la fase de exploración, en la fase de la misma construcción o inclusive en la misma fase de explotación y operación, ¿no? Podemos hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Estos sistemas de inteligencia artificial pueden aprender de experiencias anteriores y utilizarlas para mejorar la eficiencia de la operación minera, como le comenté hace un rato, ¿no? O también los drones, ¿no? La industria minera usa drones para hacer mapas, recopilar información que es mucho más precisa sobre el terreno en el que se trabaja, ¿no? También podemos hablar de tecnología para control ambiental, el modelado en 3D. Ese modelado en 3D es muy relevante porque hablamos de una metodología BIM, el Building Information Modeling. Es una metodología que te permite un trabajo colaborativo, tienes una maqueta numérica en 3 dimensiones hasta que puede tener diferentes usos, y el día de hoy el Perú está trabajando un plan de implementación BIM a nivel nacional. Entonces es muy relevante, ¿no? Y definitivamente el Internet de las cosas, el IoT, ¿no? Con sensores podemos prácticamente equipar y conectar múltiples maquinarias con tableros de control para poder verdaderamente saber en tiempo real qué es lo que está pasando, ¿no? Y definitivamente el Internet de las cosas tiene muchos usos en la minería, que puedo ir hablando más adelante. Entonces, hablar de una mina digital y Que Yabeco implica prácticamente tener todo esto, ¿no? Y hablar de inteligencia artificial, como tú lo has mencionado bien, Germán, es también hablar de lo que es todo lo que es revolución tecnológica, ¿no? Y eso es lo que estamos aplicando actualmente en Que Yabeco, impulsando lo que son las energías 100% renovables, la energía limpia, con el objetivo de causar un menor impacto en el medio ambiente y así no afectar el consumo energético también que se da en la región. Coméntanos qué tipo de fuentes energéticas se utilizan en este tipo de minería y cuál es su impacto en realidad con el medio ambiente. Claro que sí. Primero hay que ubicarnos, ¿no? Perú es el tercer país más grande de América del Sur, con una población que sabemos casi 33 millones de habitantes, ¿no? Y un Producto Bruto Interno per cápita de casi $7,000 según información del Banco Mundial en el año 2020. Entonces, el Perú cuenta con abundantes recursos energéticos renovables, ¿no? Se estima que el potencial de energía renovable estaría en el orden de los 118, 120 mil millones de megawatts, ¿no? Que equivale a 17 veces la demanda máxima de electricidad del país en el 2019, ¿no? Entonces, fuentes de energía renovables tenemos la hidroeléctrica, ¿no? La convencional, la que genera más de 20 millones de megawatts, ¿no? El hidroeléctrico que no es convencional, el de menos de 20, y tenemos energías de viento, solar, biomasa, geotérmico, ¿no? Entonces, en función a todo ese mapa, por decirlo así, de energía renovable que existe en el país, el hidroeléctrico es el que lleva prácticamente una de las grandes ventajas, ¿no? Y definitivamente creo que la capacidad de la generación renovable utilizada actualmente
es menor al 5% de todo su potencial total, ¿no? Lo que representa verdaderamente una gran oportunidad de inversión en vista a la continua reducción del costo en estas tecnologías en los últimos años, ¿no? Ahora, tenemos la electricidad, como lo mencioné, estamos hablando de casi, según la fuente del Ministerio de Energía y Minas, trabajando casi un 75%, y luego le sigue prácticamente otro tipo de fuentes de energía en el sector minero, pero creo yo que esta parte renovable tiene que ganar más fuerza, ¿no? Y que Quellaveco definitivamente se convierte en un primer proyecto de una gran minería en donde han firmado un acuerdo junto con esta empresa francesa, Engie Energía. Se firmó un acuerdo, si mi memoria es buena, a finales de marzo del 2021 para suministrar al proyecto Quellaveco energía renovable. Energías de fuente renovable en su etapa operativa. Es algo que al día de hoy se está construyendo una futura central eólica en Punta Lomitas y que se ubica en Ocucaja, en Ica. Entonces, definitivamente estos son buenas señales de una minería con energía renovable, ¿no? Germán, una de las innovaciones que introducirá Quellaveco en la minería nacional es la automatización, ¿no? Como ya se sabe, Quellaveco va a tener algunos procesos autónomos, como el uso de los camiones autónomos en su proceso minero, ¿no? Son camiones que no tienen conductor y que son operados o programados a distancia por expertos digitales. Pero también la automatización tiene pues sus críticas, ¿no? Algunos dicen de que se reduce el empleo producto de la automatización, lo cual no termina siendo muy cierto debido a que en realidad lo que se cambia son perfiles de trabajo, ¿no? Lo que antes era un conductor ahora es un operador digital, por ejemplo, lo que sucede en toda industria en el mundo. Pero bueno, más allá de este tema, la automatización como un proceso novedoso trae algunas ventajas en términos, por ejemplo, de seguridad o en productividad, ¿verdad? Así es, definitivamente. De hecho, que para hacer lo que comentaste, yo invito a todas las personas que investiguen cómo cuando la industria automovilística prácticamente se automatizó con toda la robótica, hubo más creación de empleo que desempleo. Y así va a pasar en la construcción como en la minería, ¿no? Al tener una minería digital con la incorporación de automatización y digitalización, lo que va a hacer nos va a ayudar a tomar decisiones basadas en datos. Vamos a reducir el número de accidentes y el tiempo perdido por fallas no previstas, ¿no? Gracias a esta Internet de las cosas, ¿no? Además nos va a permitir tener menores paradas de planta y pérdidas de producción, y lo que vamos a hacer es evitar también sanciones y multas y proyectarnos a una reputación corporativa mucho mejor, ¿no? La robótica, imagínense la robótica aplicada en la minería, ¿no? Yo invito a todas las personas, a los que nos escuchan, que googleen, que pongan Boston Dynamics, el robot Spot, y es un robot que está utilizándose en minería a nivel mundial, ¿no? Porque puede participar este robot luego de los explosivos, luego cuando hay explosivos dentro de una minería en zanja, en socavón, perdón, hay gases. Entonces uno normalmente tiene que esperar, o es un poco medio peligroso exponerse. Entonces este robot entra, avanza, escanea. Entonces creo yo que aumenta productividad, reduce definitivamente los accidentes en el trabajo, ¿no? Y creo yo que es muy importante también esta automatización y digitalización, el uso de la realidad aumentada y el gemelo digital, que va a recrear virtualmente una planta industrial, ¿no? Y es posible esto con la realidad aumentada. Entonces creo yo que estamos frente a un gran hito en Quellaveco, y definitivamente muchas personas están siendo capacitadas al día de hoy, personas, ingenieros, profesionales e inclusive personas de la zona, ¿no? ¿Y cuál sería la importancia de esta información que se obtiene de esta nueva tecnología que ayuda pues en los procesos productivos, el hecho de ser una mina digitalizada? Objetivos más allá quizás de mejorar la productividad y la seguridad para los trabajadores. Sí, bueno, de hecho que
Los datos. Creo yo que los datos es el nuevo oro. Si no tenemos datos, si no recopilamos datos, definitivamente estamos un poco a ciegas, o como digo yo un poco de manera irónica, nuestra industria mira el partido en diferido, grita gol 4 o 5 días después. ¿Por qué? Porque la información es estática, es desfasada. Todo está en lápiz, en papel, en post-it, en Excel, y al tener una mina digitalizada con inteligencia artificial, objetos conectados, robótica, los datos viajan automáticamente a una nube, y en esa nube se crean integraciones con diferentes sistemas, y podemos crear tableros de control, los famosos dashboards, o un tablero de mando en donde el gerente de unidad minera puede tener información en tiempo real y tomar decisiones. Al día de hoy eso nos cuesta, ¿no? Creo yo que hay que hacer mucho énfasis en la captura de los datos, y definitivamente con toda esta tecnología exponencial que se pone a disposición vamos a poder hablar de una estrategia de datos, vamos a poder tomar mejores decisiones y mucho más asertivas, ¿no? Muy interesante. Germán, por favor, acompáñanos unos segundos a una pausa para regresar con Que Llave Corresponde. Esto es Que Llaveco Responde. Llámanos al 46 10 27 y escríbenos al WhatsApp 944-352-693. 944-352-693. Que Llaveco Responde. Muy bien, y regresamos con Que Llave Corresponde. Estamos conversando con Germán Helera, él es director de Digital Bricks, y estamos conociendo un poco más, o nos está comentando más, de las implicancias de la revolución tecnológica y de hecho cómo esta se está aplicando en la minería. Específicamente estamos hablando de Que Llaveco. Que Llaveco, como ya se ha informado, se ha anunciado, va a ser la primera mina 100% digital de nuestro país, una de las primeras minas que nacen siendo digitales en el mundo, y eso evidentemente llama mucho la atención, ¿no? La tecnología permite o ha permitido que diferentes procesos industriales, mejorar la seguridad de las personas, también contribuir a la sostenibilidad, por ejemplo, utilizando energías renovables. Tiene muchas ventajas, pero a veces es un poco difícil entender de qué trata este proceso tecnológico y digital, y acá Germán Helera nos está ayudando a comprender un poco mejor de qué trata y las implicancias de tener una minería digital y tecnológicamente avanzada. Germán, sabemos que son pocos los proyectos en realidad denominados como minas inteligentes en el mundo, y que Llaveco, que está en Moquegua, es uno de ellos. ¿Cuánto mayor es la inversión en la digitalización de proyectos respecto a la minería tradicional? ¿Es más caro hacer una mina digital que una mina tradicional? Bueno, que ahí viene un gran debate, ¿no? Caro con relación a qué pasa si yo no innovo, qué pasa si me quedo con una minería tradicional de los años 50. Definitivamente esto va a ser mucho más caro, ¿no? Vamos a estar desfasados, sin información, sin datos y con accidentes. Entonces al final, como dicen, ¿no? Lo barato sale caro. Cuando nos encontramos en la etapa de factibilidad o durante la ingeniería de detalle, recomendamos que se analice la incorporación de soluciones digitales en estos proyectos mineros, ya sea en Greenfield o Brownfield, ¿no? En esta fase, la inversión en sistemas de digitalización es menor al 1% del CAPEX, ¿no? Entonces, creo yo que va a depender mucho de qué es lo que queremos incorporar, cuál es el plan digital, cuál es la hoja de ruta, porque si definitivamente dentro de mis expectativas es tener el control de uno o dos procesos, definitivamente va a ser distinto a que si yo quisiera controlar todo a un 100%. Entonces, en temas de inversión sí dejaría a tener un mayor análisis, a que estas empresas o a estas mineras tengan cierto, ¿cómo se dice?, consejo de consultores internacionales experimentados en este tipo de digitalizaciones de mina. Entonces, creo yo que es más caro definitivamente quedarse con una minería tradicional, porque estamos prácticamente utilizando herramientas de otra época, ¿no? Lápiz, papel, post-it, cuando estamos en pleno siglo XXI, en el año 2022, y la tecnología está hoy en día democratizada.
Así es importante y interesante, ¿no, Milagros? Cuando conversamos sobre la minería digital, porque nos permite también explicar cuál es el funcionamiento, no solamente que tendrá Quellaveco, sino las implicancias del uso de la tecnología en diferentes procesos industriales, ¿no? Como ya sabemos, procesos como la automatización, el Internet de las cosas, cómo es que las industrias y las empresas se preparan para manejar grandes volúmenes de datos y para evidentemente mejorar y ser más seguras, por un lado, están ayudando a cambiar y darle un mejor rostro a las diferentes industrias. Pero detrás de esta tecnología, Germán, ¿quiénes están? Están personas, seres humanos, ¿no? Aunque son los que realmente operan esta tecnología. Y qué importante, Germán, es que el Perú y también Moquegua, que está camino a ello, esté encaminada a formar nuevos profesionales con esta visión digital de las cosas, de sus futuras profesiones. Sí, no, de hecho que considero que es un hito importante. Esto va a marcar un antes y un después, tanto en la minería en el Perú como en la misma región de Moquegua, ¿no? Considerar que estos profesionales van a estar capacitados, que van a trabajar otro tipo de, ¿cómo se dice? Van a tener nuevas habilidades, porque al día de hoy tener esas habilidades digitales es un requisito previo para competir en largo plazo. Si las tenemos, continuaremos, pero si no, vamos a estar desfasados y definitivamente va a ser complejo recolocarnos o inclusive, como se dice, mejorar nuestros puestos laborales, ¿no? Efectivamente, pero también sabemos que este tipo de tecnologías con el transcurrir de los años van a ir aplicándose a diferentes proyectos, no quizás en la dimensión de un proyecto grande como Quellaveco, ¿no? También la digitalización en la minería puede ser aplicada a pequeños y a medianos proyectos. Quizás tú conoces en algunos otros proyectos donde ya se viene aplicando tecnología de punta. Claro que sí. Aprovecho, bueno, definitivamente, si me invitaron fue porque tengo experiencia y consultor en estos temas. Yo estoy asesorando a otras mineras más pequeñas, ¿no? A mineras pequeñas o medianos proyectos mineros, porque en realidad, como lo dije, la tecnología está democratizada. Cada vez tenemos mayor acceso, ¿sí? Y definitivamente los problemas de las empresas más pequeñas o medianas pueden ser similares, pero de una cierta manera una menor dimensión. Entonces, al día de hoy, algo muy simple que pasa en el día a día en las mineras, por ejemplo, pequeñas o medianos proyectos mineros, es el reporte diario. ¿Cómo controlamos el día a día esa producción? Pues, creo yo que existen plataformas, aplicaciones, entornos comunes de datos que nos permiten desde una aplicación capturar toda esa información y llevarlo directamente a un tablero de control, ¿no? Entonces, creo yo que esto es abierto para todos, no es solamente para las grandes mineras, sino que también, como digo yo, es apto para todos, ¿no? Muy bien, Germán, te agradecemos mucho tu tiempo. Esperamos pues que en otra edición de nuestro programa puedas acompañarnos para seguir explicando a nuestro público oyente estas grandes ventajas que tiene la digitalización y la tecnología y cómo de hecho mejora las actividades de diferentes industrias, en este caso del que hemos hablado hoy, la minería. Muchas gracias, Germán, por tu tiempo. Muchas gracias, Walter, muchas gracias, Milagros. Yo siempre termino estas presentaciones diciendo somos actores o espectadores. Yo los invito a que